Ya en un momento vamos a empezar con esto. Ahorita nomás coloco bien mi teléfono y mi equipo y empezamos. Denme 2 minutos, por favor. Gracias, Lick. ¿Está durmiendo? Muy bien, jóvenes. Sean bienvenidos a su clínica de Derecho Notarial, sección a 8 de la mañana. Hoy empezamos a las 8:02. Vamos a poner la cámara, vamos a ver si lo logramos. Ahí está, perfecto. Hoy les estoy dando clases desde Shela, querido Shela Dorado. Eh, Tuvimos el gusto de venir el día de ayer por estos hermosos lares y muy bonito, Shela. Sigo pensando que entiendo por qué la gente se enamora de esta ciudad. Es una ciudad muy bonita, con muchísimas cosas que hacer, con una vida económica importante. Entiendo por qué la segunda ciudad de Guatemala realmente es muy, muy bonito. Y hoy me tocó aquí, desde Shela, querido Shela Dorado, en mi teléfono y mi persona nada más, pero ahí está, ahí estamos todos contentos. Eh, Espero que todos estén muy bien. No nos vimos la semana pasada por situaciones electorales. Eh, pero ya estamos aquí de vuelta, nos quedamos con lo de los impuestos. Ahí vamos a continuar con la clase de los impuestos. No es una clase muy larga, pero espero yo que les pueda terminar de servir el pago del 12% del IVA y empezar a hablar un poco del contrato de compraventa para la redacción de los primeros instrumentos públicos como tales. Eh, Muy agradecido con ustedes. Los que sufrimos ataques de ansiedad, vemos reflejado, eh, los que sufren ataques de ansiedad me van a entender perfectamente. Es un monstruito que uno siente dentro del pecho, muy feo, y a veces es como un elefante y pesa mucho, 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 pero cuando yo doy clase los días domingos, esa presión o esa situación de la ansiedad se me quita mucho. Entonces yo siempre voy a estar muy agradecido con la oportunidad de dar clases, pero principalmente a ustedes que durante la hora y media que les doy clase más o menos son eh, mi principal sistema de apoyo. Muchísimas gracias de antemano por eso. Es bueno ser agradecido uno con todo lo que le da Dios y le permite a uno la vida efectuar situaciones. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por escuchar a este abogado y notario que lo único medio que sabe hacer es hablar. Entonces, mire pues, segundo anuncio, ya esta semana, ya hoy regreso a la capital y mañana lunes tengo una reunión con Andrea ya para ver lo de la entrega del material. Ya mañana vamos
a platicar detenidamente de eso por la tarde y a salir de ese tema del material. Em, Les quiero comentar que el día jueves a las 8 de la noche voy a hacer un live de derecho notarial muy bonito, el que ya lo tengo preparado. Como les digo, es mi forma de, de quitarme la ansiedad, entonces es muy importante. Miren, yo voy a hablar con mi superauxiliar porque no entiendo cómo está lo de las asistencias. No entiendo si el link está abierto desde mañana, o sea, desde ayer, perdón, y hoy se cierra a las 9:30 o solo se abre por 10 minutos únicamente de 9:30 a 9:40. Voy a preguntar porque, al igual que ustedes están solicitando sus notas y entiendo el punto de las notas, yo también tengo que terminar de ver lo de las asistencias. Recuérdense ustedes que ustedes tienen un mínimo de asistencias establecido. También espero yo el día martes, porque el lunes no me da tiempo de hacerlo todo, ir a hablar yo a la administración para ver el listado del voluntariado, porque también las personas que participaron en el voluntariado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues todos sabemos de que pues, tienen acceso a un cierto punteo, entonces también hay que ver si se los doy de una vez o como yo considero que se debe de ser, que es proporcional en todas las notas. Todo eso lo tengo que hablar y primeramente Dios ya el próximo domingo les tendré noticias al respecto. Entonces, esta semana voy a hablar bien ahí con mi superauxiliar y con Andrea para ver cómo va lo de la asistencia. Ya esta semana eh, me dedico 100% a eso. Ya casi puse el día la oficina, entonces es importante también la parte de académica que representa una parte de mi trabajo como tal. Bueno, no habiendo nada más que hacer constar, felicitaciones a todos los que participaron en el voluntariado de la Propiedad de los Derechos Humanos. Estuve pendiente ahí de ustedes. Felicitaciones, hicieron un gran trabajo, hicieron una gran labor. Eh, Hoy por hoy ustedes son los que representan la garantía de los votos emitidos y aunque hoy por hoy Guatemala vive una situación en materia política muy complicada, no podemos dejar de lado de que somos estudiantes de derecho y que aunque hoy nos parezca que el derecho es muy tergiversado y muy feo, el derecho, perdón, no feo, mal utilizado es el término adecuado. Créame que el derecho es muy, muy, muy bueno, es muy científico, es muy profesional y hay que enamorarnos de la carrera. Hay que enamorarnos de la carrera todos los días. ¿Sí? Cuídense mucho. Eh, Recuérdense ustedes que el, el mundo de hoy es muy complicado, pero hay que salir adelante. Y nuevamente muy agradecidos por todos los mensajes que me han enviado por ahí. Gracias, se los agradezco mucho. Bueno, mire pues, hoy vamos a terminar de hablar de los impuestos. La semana pasada, no, antepasada, que tuvimos el gusto también, también eso quería mencionar, qué buenísima estuvo la clase presencial. Muchísimas gracias a las personas que llegaron, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Eh, Fue una actividad muy bonita, fue una actividad muy interesante. Eh, Hay que motivar al alumno, es que se nos olvida a nosotros los catedráticos, nosotros nos debemos a los alumnos y no los alumnos a nosotros, no funciona así. El método de enseñanza implica que el catedrático debe de llegar a ser Pero tan aquí en bueno. la puerta como que soy mono. Y permítame un segundito, solo vamos a cerrarle el audio ahí para que nos digan. Yo creo que está silenciado. Eh, es un, es un modo de aprendizaje muy bueno. Los que hayan grabado su video los felicito, los que lo vayan a hacer por escrito el parcial también los felicito. Entiendo que es complicado, pero los que lograron grabarlo o lo hicieron solitos en su casa o fueron a ver cómo hacerlo, los felicito, de verdad que sí. Ojalá
esa sea una chispa que se expanda por toda la Facultad de Derecho, de modo tal de que se entienda que el alumno necesita la parte práctica y no solo la pura teoría. Em, a los organizadores también, muchísimas gracias. A los auxiliares, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y esperamos en un futuro no tan lejano volver a repetir una clase presencial, de modo tal de que las personas que estuvieron ese día y otras personas más tengan el gusto de conocerlas. Me dio mucho gusto conocer a personas de ese día, porque yo solo los conozco virtualmente y ni siquiera los conozco porque yo ni siquiera pongo a que abran la cámara ni ese tipo de situaciones, o sea, no los conozco en persona. Espero para el examen final, pues ese día sí que todos abran la cámara y poderlos conocer a todos en persona, aunque sea virtualmente, pero saber que hay alguien atrás de esos, ¿qué? De esos mensajes que aparece ahí. Pero eso es lo importante. Vamos a ver el chat para ver si hay algo. Dice, ¿será que regresamos al campus el otro año, Lick? Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Bueno, empecemos pues, jóvenes. Nos quedamos viendo eh, impuestos, el IVA, creo que nos quedamos viendo por último antes de la ceremonia del matrimonio como tal. Mire, pues, vimos los impuestos, solo para hacer un breve resumen, vimos los impuestos del timbre notarial cuando se cubren en los testimonios especiales, habiendo habiendo de determinar contratos de valor determinado y valor indeterminado y de conformidad con la ley, cuánto es el porcentaje por cada uno de ellos. Y establecimos que cuando era de valor indeterminado, pues era 10 quetzales, y cuando era de valor indeterminado, perdón, cuando era de valor indeterminado 10 quetzales, y cuando es de valor determinado 2 por millar hasta 300 quetzales, sin que sea siendo el mínimo 2 y el máximo 300 quetzales. Básicamente es el resumen de la clase de la semana antepasada. Hoy vamos a hablar de el pago del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo en los testimonios por los actos y hechos celebrados, mientras que los testimonios especiales son las copias literales que se establecen o que se entregan al Archivo General de Protocolos para llevar un control de el protocolo del notario y además de eso, un control de los testimonios entregados, así como de los avisos y escrituras que se celebran en los trimestres. Los testimonios como tales son aquellos copias fieles de las escrituras públicas que sirven como el mecanismo de publicidad de los actos celebrados por el notario. Es decir, recordemos que las hojas de papel sellado especial de protocolo quedan en resguardo del notario y para que sean reproducidas, o sea, para que se transiten dentro dentro de la sociedad, se emiten testimonios, los cuales son copias íntegras de la escritura pública que contienen los actos y hechos celebrados en presencia del notario y que cubren un impuesto. Esa es la principal diferencia. El testimonio especial es el modo y forma en la cual el Archivo General de Protocolos lleva un control de las escrituras otorgadas por el notario. Los testimonios normales son la forma normal de reproducir una escritura pública en la cual se publicitan los hechos y actos celebrados para las partes, teniendo como única excepción los testamentos y las donaciones por causa de muerte, las cuales se encuentran reguladas en el Código de Notariado. Oh, chica, hoy vengo bien formal dando clases, que Shela me vuelve formal. En ese orden de ideas, entonces, el impuesto que se cubre con los timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos son por hechos y actos celebrados en los instrumentos públicos. Por ejemplo, una compraventa está afecto a esta situación, una sociedad anónima, ¿qué otro documento? Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, son contratos que deben de pagar impuestos. En ese orden de ideas, jóvenes, el día de hoy vamos a analizar cuándo se paga el 3% y cuándo se paga el 12% en los actos de compraventas o de escrituras traslativas de dominio. Hay que entender, jóvenes, que hasta antes de la reforma,
hasta antes de la reforma, año 2012, que es en el gobierno de Otto Pérez Molina, cuando el general Otto Pérez Molina asume la presidencia de la República de Guatemala, el primer hecho notorio que él efectúa dentro de su ejercicio de gobierno es enviar una reforma tributaria al Congreso de la República, la cual es aprobada en la presidencia del señor Woody Rivera, era el diputado en ese momento, y lo que se buscaba era darle un orden legal a los impuestos cubiertos, es decir, em, los bienes inmuebles pagaban el IVA, pero la forma en la que se establecía el costo del bien inmueble era absolutamente determinado por el notario. Técnicamente era el notario el que le ponía el valor al bien inmueble. Entonces, fíjense ustedes que por eso es que existen muchas escrituras públicas con valor de 5,000 quetzales, porque es el mínimo que en este momento permitía la ley para celebrarlo, pagando el 12% que era 600 quetzales de impuesto. Entonces, por eso muchas escrituras públicas tienen ese valor de 5,000 quetzales. Se dio una situación que, pues, precisamente y desafortunadamente se seguía aquel principio lógico que establecía, echa la ley, echa la trampa. Entonces, la escritura pública se otorgaba por 5,000 quetzales, aunque el bien inmueble valiera 500,000. Lo que buscaba esta reforma era que se colocara un valor real del bien inmueble, pero que solo pagara el 3% del impuesto. Entonces, ya no dolía tanto, por decirlo así, bajó del 12 al 3%. Miren, tiene una bajada de 9 puntos porcentuales. El problema es que se establecía que el valor no podía ser el mínimo registrado en el Registro General de la Propiedad. Si el valor era 5,000 quetzales, ese era el mínimo que se podía establecer. Entonces fue bien, bien complicado para los notorios en ese momento. Ahí se da también el cambio del valor de las hojas de papel sellado especial para protocolo. Hasta antes de la reforma costaban 1 quetzal y después de la reforma tuvo un costo de 10 quetzales. Subió 9 quetzales la hoja de papel sellado especial para protocolo. Licenciado, pero de 1 quetzal a 10 quetzales no importa nada. Lo que sucede es que usted pagaba 50 quetzales de papel sellado especial para protocolo y después pagaba 500 por la misma cantidad de hojas. Insisto, el valor porcentual era 10 veces cada hoja. Entonces todo eso se vio reflejado. Además de eso, la reforma buscaba eliminar las hojas de papel sellado especial para protocolos y que los propios notarios llevaban un registro. Sin embargo, esto se volvió inviable en virtud de que las hojas de papel sellado especial para protocolo llevan un orden y un número de registro identificado y por lo tanto no podía el notario empezar de cero. Ya existía un orden como tal. Entonces, todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de hechos es lo que nos lleva a la clase del día de hoy. ¿Por qué doy todos esos antecedentes? Hay que entender de dónde nace la reforma y por qué es que nace esa reforma y por qué usted ahora va a pagar lo que va a pagar en la SAT para tener acceso a las hojas de papel sellado especial para protocolo y a los timbres y a las especies fiscales, que son los timbres eh, que en su momento va a comprar. Eh, mensaje nuevo, sí, vamos a ver. Ok, todo está ahí. Bueno, en ese orden de Yalik, ¿por qué subió de precio las hojas especiales? Porque la última actualización de las hojas de papel sellado especial para el protocolo fue más o menos en 1970. Y entonces sí ya tenía mucho tiempo de no actualizarse ese precio. Hay que entender, jóvenes, que cada vez que Guatemala tiene una reforma tributaria es muy complicado. De hecho, ahora ya no son ni siquiera establecidas legalmente, sino ya las hace de oficio, es decir, por ejemplo, las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas son una forma de control de la población y un control de impuestos. Por eso es que se ha tenido una recaudación récord los últimos 3 años. No es que la SAT sea más eficiente, es que los sistemas informáticos permiten un mejor control de impuestos. Eh, eliminar el consumidor final. Si no se ponían pilas los cantones de allá de nuestra querida de Totonicapán,
hubieran eliminado el consumidor final y nos hubieran obligado a todos a facturar. Es muy, muy, muy delicado en aspectos tributarios. El derecho tributario es muy bonito, jóvenes. No, lo que sucede es que lo que nos enseñan en la facultad a veces es muy complicado, pero el derecho tributario es hermoso. Sabiéndolo explicar y enamorarse uno de ellos. Hay que entender que el derecho tributario lo que busca es la equidad de los impuestos respecto a las obras que se efectúe por parte del Estado. Es decir, el Estado no regala nada, jóvenes. O sea, los caminos que usted ve que están poniendo los baches o hicimos una mejora, eso es un logro de gobierno. Todo eso se paga con los impuestos que nosotros pagamos y que están bajo un régimen bien identificado en la Constitución Política de la República de Guatemala. Es bien bonito, pero es derecho tributario. Y es muy interesante los que se dedican a esta rama, los que son contadores y los que son contadores y estudian para derecho, entienden este punto. De hecho, yo tuve que ir a recibir, hace como 3 o 4 años recibí un curso con el maestro Alenro, allá en su academia, para actualizarme en materia contable, aunque yo sea abogado, no sea contador. Pero el maestro Alenro, muy pilas, la verdad, un señor que da clase muy, muy, muy bien. De hecho, yo los códigos que utilizo son todos de la editorial Alenro, porque me parece que son los códigos más adecuados que hay. Valga la propaganda, yo a él no lo conozco ni nada, pero es una gran persona. Bueno, regresemos pues. Entonces, con la reforma establecida, ahora la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para el protocolo fue reformada en varios de sus artículos. Principalmente se reformó la tasa de pago. Esta tasa de pago se veía reflejada en un 12%. Sin embargo, 12% del IVA, ni siquiera estaba afecto tanto al impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para el protocolo. Sin embargo, con la nueva reforma se estableció dos modos de cubrir los impuestos. El impuesto de timbre fiscal de papel sellado especial para el protocolo con el 3% y el IVA con el 12%. Se aumentó del 10 al 12%. ¿Qué era lo que buscaba? La traslación del dominio. Si el movimiento eh, del bien inmueble dependía de dos o más compraventas o permutas del bien inmueble, únicamente pagaba el 3%. Sin embargo, todas las fincas nuevas que nacieran con la reforma iban a pagar el IVA por ser el primer tracto de ese bien inmueble. ¿Cómo nace una finca nueva? Entonces, regresémonos a Derecho Civil 2. Ustedes en Derecho Civil 2 vieron la propiedad, se recordarán ustedes. Yo lo que les voy a hablar ahorita es meramente atendiendo al principio que usted lo sabe. Pero sin embargo, yo se lo voy a explicar un poquito con manzanitas y con peras para que no se pierda en el sentido de cuándo inicia una traslación de dominio. Mire, pues, joven, todos sabemos que, como ustedes deberían de saber, que hay diferentes modos de adquirir la propiedad, ¿sí? Hay modos originarios y modos derivados. Un modo originario de adquirir la propiedad eh, es la posesión, la ocupación, y por el transcurso del tiempo. Y un modo derivado de adquirir la propiedad eh, se da a través de una compra-venta, de una donación o por la sucesión hereditaria o la sucesión hereditaria que puede ser testamentaria o intestada. Yo me voy a quedar con los modos originarios de adquirir la propiedad, es decir, cómo originalmente se adquiere un bien inmueble. Un bien inmueble en Guatemala, el problema con Guatemala es que, como bien lo saben ustedes, existe un desorden territorial o un desorden en la propiedad. Y no viene de ahorita, viene de muchísimos años hacia atrás. Entonces, uno de los modos originarios de adquirir la propiedad es por el transcurso del tiempo, la famosa usucapión. La famosa usucapión implica que por un periodo de tiempo determinado de 10 años, una persona que ha tenido la posesión pacífica de buena fe eh, de un bien inmueble puede iniciar el proceso para que se le inscriba ese bien inmueble a su propiedad, pase de ser posesión a propiedad.
Y eso lo conocemos en Guatemala como derechos de posesión. Miren, esto es civil, lo que ustedes ven es puro civil. Y que conste que no es una clase magistral de la propiedad, no, no lo es. Estoy hablando con cosas muy generales, las cuales obviamente ustedes en Civil 2 debieron de haber revisado y analizado cuando a esos títulos, porque se les llama títulos colorados y todo ese tipo de situación. En ese orden de ideas, esta persona que ha adquirido el bien o ha tenido la posesión del bien inmueble por 10 años o más, ¿sí? Puede iniciar un proceso denominado titulación supletoria, en el cual el Estado de Guatemala va a reconocer que la posesión de buena fe, de forma pacífica y de forma continuada, tiene las características para volverlo propiedad. Esa finca que acaba de nacer, luego de terminar el proceso de titulación supletoria, el Registro General de la Propiedad dice, muy bien, Gonzalo Madrid Pérez ha tenido por 10 años este bien inmueble, lo ha adquirido de forma pacífica, de buena fe, hay testigos que determinan esa situación, aquí está su finca folio y libro. Y le da una finca folio y libro. Esa finca folio y libro no ha sido objeto de ninguna traslación de dominio. ¿Por qué? Porque acaba de nacer. Pero Gonzalo, después de que terminó la titulación supletoria, a los 3 años tiene una gran necesidad y tiene que vender el bien inmueble. Y encuentro a un exalumno de la Clínica de Derecho Notarial sección A del año 2023 y me dice, licenciado, yo le compro su terreno, le doy 50,000. Perfecto, vamos a hacer la escritura. Ahora bien, como es la primera traslación de dominio, paga el 12%. Está afecta al impuesto de valor agregado, IVA. Ya se la vendí a mi exalumno. Y este exalumno a los 2 años lo quiere vender. Y se lo vende a X persona. Esa ya sería la segunda. ¿Cuánto paga de impuesto? El 3%. Ese es un modo de dar un ejemplo de la traslación de dominio de un bien inmueble. Es bien sencillo. Otro modo originario de adquirir la propiedad. Bueno, ¿qué le parece lo siguiente? De una finca matriz gigante, por ejemplo, soy dueño de 3 manzanas de terreno. De 4 manzanas, imagínense el cuadradito. Perfecto. Ya. Y quiero que que una de las manzanas, dársela a mi hija. Pero no quiero que tenga problemas con los otros 3 hermanos porque hace que esos 3 hermanos pelean mucho. Voy con un abogado y decido efectuar una desmembración, es decir, crear una finca nueva sobre la finca matriz que pesa. ¿Ya? Miramos de la finca matriz, quiero que se saque un pedacito para dársela a mi hija. Muy bien, con mucho gusto. Vamos a ir a medir el terreno, vamos a ver quiénes son los colindantes, los famosos azimuts, del azimut 1 al azimut 2, con 20 minutos, 30 grados, 50 segundos, eh, 30 metros, colindando con ese tipo de situación. Y desmembra. Y le dice, mija, aquí está tu terreno. Y le entrega una escritura pública ya con una finca, folio y libro nueva, originaria. ¿Por qué? Porque nace de una finca matriz que ya existía y que se desmembró, es decir, un pedacito de esa tierra ahora le pertenece a mi hija, pero es independiente de la finca que le dio origen. Pero esta hija viene y me dice, mire papá, yo tengo una necesidad, tengo que venderla. Muy bien, véndela, mija, no hay ningún problema. Y decide venderla. Ahí existe una primera venta. ¿Por qué? Porque la finca matriz surgió de una finca principal. ¿A qué impuesto está afecto? Está afecto al impuesto de valor agregado, IVA. O sea, el 12% del valor del bien inmueble. Vamos a suponer que vale 5,000 quetzales, son 600 quetzales. Ahora bien, si esta persona, si mi hija que le vendió a X,
Ahora X es el nuevo propietario y X decide venderle a Y. ¿Cuántas compraventas han habido? Dos. La ley establece que dos o subsiguientes está afecto al impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo y es el 3%. ¿Me vieron? Esos son dos buenos ejemplos de cómo se determina el IVA y cómo se determina el impuesto de timbre fiscal y de papel sellado especial para protocolo en una compraventa, en una primera compraventa o en una segunda compraventa o permuta subsiguiente del bien inmueble. Ahora bien, ¿cómo se pagan estos impuestos? Hay dos formas de pagar estos impuestos. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo del 3%, es decir, del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo. En ese orden de ideas, ¿cómo se paga? Se puede pagar de dos formas. A través de especies fiscales. ¿Qué son especies fiscales? Los especies fiscales son los timbres. Los timbres, ¿sí? Fiscales que nosotros conocemos se denominan especies fiscales. Consiste en todos aquellos instrumentos que sirven para pagar un impuesto. Eso es una especie fiscal. Dentro de las especies fiscales están los timbres. Con un valor específico sobre un valor va a servir para cubrir el impuesto. Acá existe en Guatemala un timbre fiscal de 5 quetzales color amarillo. Entonces, ese timbre representa el valor de 5 quetzales, el cual sirve para cubrir el impuesto de la legalización de firma. Ojalá que no se haya quedado congelada la imagen ni que sea su internet. Yo estoy conectado desde mi teléfono, entonces creo que no es el mío. Espero que no sea así. Eh, sí se quedó congelado. Ya se descongeló, ¿no? Yalik. Va, perfecto. Les estaba comentando. eh, ah, perdonen. Ya vieron que Shela, querido, Shela Dorada no me quiere del todo. Lástima porque tan bonita Shela. Nos perdimos una parte de la explicación. Lo siento. Se los repito nuevamente. Empecemos desde las especies fiscales, que era el tema que, miren, yo les estoy dando una pequeña clase de impuestos, pero no significa que lo que yo estoy diciendo lo esté ahondando. Yo les estoy dando esta clase en virtud de que entiendo que es una de las situaciones que más se les complica a los alumnos. Insisto que esto lo deberían de ver en Derecho Notarial 4, es cuando empiezan a haber contratos, el pago de los impuestos. Sin embargo, atendiendo a que realmente es un tema muy complejo, estoy dando generalidades del mismo, es decir, esta no es una clase magistral de impuestos, sino simplemente hablo de generalidades del mismo. Entonces, creo que la explicación se quedó en especies fiscales, determinando que las especies fiscales es el conjunto de eh, documentos, formas, modos que se tiene para cubrir un impuesto. Un timbre fiscal es una especie fiscal. En Guatemala, los timbres fiscales son especies fiscales. En ese orden de ideas, Guatemala determina un valor específico para ciertos timbres. Hay de 50 centavos, hay de quetzal, hay de 5, hay de 10, hay de 100, por ejemplo, hay de 25. Y con eso se debe de jugar para cubrir los impuestos, por decirlo así. Les ponía el ejemplo. En una legalización de firma, está afecto a un impuesto de 10 quetzales de timbre notarial y está afecto a un impuesto de 5 quetzales en timbres fiscales. ¿Cómo cubrimos esos 5 quetzales? A través de un timbre con un valor de 5 quetzales. Licenciado, ¿y le puedo poner timbres de quetzal?
le puede colocar timbres de quetzal hasta cubrir el impuesto porque no es el timbre y lo que cubre el valor. Lo que cubre el valor es la cantidad, o lo que está afecto es la cantidad, no el timbre. Es decir, una auténtica está afecto a 5 quetzales. No dice pegue un timbre de 5 quetzales, no. Usted debe de cubrir esos 5 quetzales a través del timbre fiscal amarillo que normalmente conocemos nosotros o a través de 5 timbres fiscales de un quetzal. Lo importante es que se cubra el valor de 5 quetzales. Eso es lo que se cubre en un documento, el valor del impuesto, no el timbre. Por eso es que el timbre es una especie fiscal. Ahora bien, se puede hacer también el pago en efectivo, es decir, usted va a declarar Guate, llena su formulario 7130, ese es el formulario con el cual se llena. Y yo hoy no tengo computadora. Me hubiera encantado tener la computadora para que viéramos un formulario 7130 ya lleno, pero hagámoslo despacito el día de hoy y la próxima semana, ya cuando esté yo con la computadora en la mano, podemos ver un formulario 7130, llenarlo entre todos y ver cómo es que funciona el pago del mismo para los que nunca han tenido la oportunidad de ver el pago de un impuesto. No es muy complicado, pero es importante que ustedes lo vean. Em, ¿Qué más te iba a decir? ¿Qué más te iba a decir? Diría mi sobrinita. Em, ¿Cómo se paga en efectivo? A través del formulario 7130. En ese formulario, usted va a cubrir el pago del impuesto. Hay que hacer ver, jóvenes, que nosotros como notarios estamos o tenemos el derecho de una comisión del 10% del pago de los impuestos. Es decir, cuando yo compro timbres fiscales y quiero comprar 100 quetzales en timbres fiscales de un quetzal, la ley me faculta a mí para pagar 100 quetzales, pero que me entreguen 110 en timbres. Es mi comisión del 10%. Esta comisión es muy importante saberla manejar en aspectos de la vida real. ¿Por qué? Porque puede ser su ruina o puede ser su condena, dependiendo de cómo lo utilice y si lo sabe utilizar adecuadamente. Son situaciones que se aprenden en la calle, no se aprenden en la ley, que la ley no regula ese tipo de situaciones. Sin embargo, es muy importante eh, atender el hecho de que usted como notario sí tiene ese derecho de de una comisión del 10% sobre la compra de venta, sobre la compra de timbres fiscales. En los timbres notariales, en los timbres notariales esa comisión no existe, no se encuentra regulada. ¿Por qué? Porque los timbres notariales y los timbres forenses y los timbres notariales, su función principal es mantener al colegio de abogados y notarios y mantener la dignidad de los notarios que se jubilen, dándoles una jubilación digna y honorable. Eso es pura teoría, ¿verdad, jóvenes? Es decir, el Colegio de Abogados y Notarios, hoy por hoy a los colegas jubilados no les colabora. Lo que les da es una cantidad bastante pequeña, a pesar de haber eh, litigado por muchísimos años y haber comprado muchísimos timbres. Eh, Existen ciertas reglas y condiciones que no permiten que el notario tenga ciertas situaciones. Por ejemplo, la ayuda cuando una notaria queda embarazada y existe una ayuda de maternidad, en la cual todos los abogados tenemos derechos. Sin embargo, si yo estuve casado con una notaria, con una abogada, y esta queda embarazada, yo, Gonzalo Madrid Pérez, no podría aspirar a eso porque solo es para uno de los dos, lo cual no es correcto en virtud de que yo también soy notario, tengo derecho a esa situación, pero insisto, es el Colegio de Abogados y Notarios. El timbre notarial fue creado para precisamente el mantenimiento del Colegio de Abogados y Notarios.
mientras que el impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos sirve para la recaudación del mismo, para la Superintendencia de Administración Tributaria, es decir, la SAT, para cubrir impuestos en los gastos que genera el Estado de Guatemala, tiene tres modos de cubrir los impuestos, de cubrir esos gastos. Primero, a través del cobro de los impuestos, principalmente del IVA y del ISR. El segundo es a través de las especies fiscales. Nosotros los notarios damos aproximadamente el 33% de los impuestos a este país. O sea, realmente la función de nosotros como abogados y notarios es muy importante y muy poco valorada por la población guatemalteca. Somos tal vez los que más timbres e impuestos generamos el pago de impuestos que más generamos a Guatemala. Y la tercera forma de cubrirlo esto es a través de las regalías que obtiene el Estado a través de ganancias de negocios que efectúa el Estado. Por ejemplo, eh, la extracción de petróleo, eh, cuando estaba la autopista, un porcentaje de lo que se ganaba en la autopista, eh, la cesión de terrenos, todo ese tipo de situaciones genera activos para el Estado de Guatemala anualmente, el impuesto de circulación, que hoy por hoy también representa una masa muy importante de esa situación, de los impuestos. ¿Por qué hablamos de todo esto, jóvenes? Porque, insisto, es más que de derecho notarial, es de derecho tributario lo que se debe de hablar cuando se pagan estos impuestos, haciendo ver que desafortunadamente el derecho tributario en la Facultad de Derecho, no solo de acá, de la Universidad de San Carlos, sino de la Mariano y de la Universidad Rafael Andívar. No hablo de la Marroquín, porque en la Marroquín sí, eh, el curso de Derecho Tributario es una materia muy importante. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que tienen dinero y recuerden que el conocimiento es poder. Terrible, sí, pero es mi Guatemala de oro. Es mínimo y un máximo para el pago, sí. En este caso, jóvenes, de conformidad con la ley del impuesto, se está cortando otra vez. Ah, me pierden, me pierden, me pierden, me pierden. Me avisan cuando ya otra vez. Ya otra vez, ¿no? Ay, se muere. Está entrecortando mucho. Lo siento, jóvenes. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, son las 8:45. No, 8:43 son. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a darles un descanso, su recreo, que ustedes bien le dicen de 15 minutos, esta vez va a ser más largo. Y a las 9 voy a ver si puedo conectarme a una situación de internet que tiene la casa donde me estoy quedando y así lo mejoramos, ¿les parece? Entonces regresamos a las 9 en punto, jóvenes, y continuamos con la clase. Ah, pucha, 16. Vamos de recreo de una, dice, así es, Eric. Va. Entonces, regresamos entonces a las 9 en punto, ¿ya?
Bueno, no sé qué tal. ¿Me cuentan ustedes cómo va la señal? Y si todo está bien, pues continuamos. Les prometo que ya no les voy a quitar hoy más tiempo del que está determinado para lo de los impuestos. De momento todo bien, perfecto. Bueno, entrémosle pues, jóvenes. Eh, Creo que se escucha mejor, creo que está más claro el internet, pero igual forma, cualquier situación por escrito yo lo tomo en cuenta acá. Eh, Recreo dice lo sí. Algo que este, que este semestre cierra, van a tener una de las experiencias más bonitas que hay que cerrar. Eh, sí, cabrón. Eh, Cerrar implica el terminar de ser estudiante de la Facultad de Derecho y pasa a un mundo real donde queda en un impasse legal. Por eso se les denomina bachiller a los que se van a examinar en su examen técnico profesional, porque realmente no son estudiantes y tampoco son profesionales, entonces entran en un impasse muy feo. Mi sugerencia para todos mis alumnos que cierran es disfruten su último cierre, o sea, su último semestre, y nomás terminen el semestre, sometan su examen técnico profesional. Háganlo inmediatamente, no paren, estudien, gradúense, sean los mejores que hay. No cometan los errores de estos abogados y notarios que hoy les damos clase y que eh, ustedes deben de mejorar. Es decir, cada generación de abogados y notarios que sale debería ser mejor, no peor que la anterior, mejor. Y ustedes son bien pilas. Estos grupos, la sección A y la sección B de este año 2023 me ha demostrado a mí eh, que hay promociones distintas y ustedes son una promoción distinta. Hagan cosas interesantes, luchen por sus sueños, gradúense, sean buenos profesionales. Y si en la calle me encuentran y nos saludamos con mucho gusto, siempre van a tener un saludo y una sonrisa de mi parte, a veces aunque ande corriendo, pero no dejen de luchar por lo que realmente vale la pena, ¿vieron? De veritas, diría, de veritas, diría Shrek. Eh, por cierto, ya está en Guatemala la película del documental de trata de personas, deberían de verlo. Es un documental muy, muy, muy serio que enseña una realidad de la vida y una realidad de la sociedad que hoy vivimos. Deberían de verlo. Eh, eh, yo creo honestamente que, que no se vale desmayar en los esfuerzos que usted haga. Le voy a contar un secreto. La mayoría de personas quieren que usted fracase. Esa es la verdad. Y no les dé el gusto, hombre. No les dé el gusto. Freedom, algo se llama. Freedom, grito de libertad se llama en español.
Eh, es un buen documental, está en cines actualmente, lo pueden ir a ver. Eh, También les recomiendo eh, una serie muy interesante respecto a las redes sociales y el derecho, que está en Netflix. Se llama Amber, ¿qué? ¿Cómo se llama el de Piratas del Caribe? No sé, el del Piratas del Caribe, no me acuerdo el término. Depp, Amber versus Depp se llama el documental en Netflix. Este documental, eh, Sound of Freedom, Sonido de Libertad, muy bien, Marco, muchísimas gracias, ahí estamos. Eh, el otro documental que estoy recomendando, que es Depp versus Amber, enseña una realidad social de cómo las redes sociales pueden llegar a influenciar un juicio. Es increíble eso, es una muy, muy buena crítica, tanto al lado de Johnny Depp como al lado de Amber. Me parece muy adecuado, si a ustedes les gusta esta clase de documentales jurídicos, que lo vean. Y por último, les voy a recomendar una, una serie que me tiene muy, muy emocionado últimamente, que es, eh, em, es que no me acuerdo el nombre. Se llama Los Blankers, algo así. No sale Tommy, no sé qué. Es muy interesante, se los voy a escribir en el chat, se los prometo. Qué buena serie, basada en los años 40. Eh, Peaky Blinders, sí, así es. Byron Freddy Manuel Morales, Ajanel. Es qué buena serie, jóvenes, de verdad. Qué buena serie. Bueno, esas son las series que les recomiendo. Y terminamos la clase entonces. Miren, pues, ya regresemos a los impuestos, regresemos de los impuestos. Eh, por último, y que a mí me interesa mucho, el impuesto es cómo al final se paga en especie fiscal o se paga en efectivo. Tenemos una comisión del 10%, pero la ley del impuesto de timbres fiscales establece un mínimo para pagar en timbres. Fíjense ustedes, el cual no puede ser superior a 300 quetzales. Hasta 300 quetzales es el límite para pagar en impuesto con especies fiscales y lo demás tiene que ser en efectivo. Licenciado, pero yo conozco abogados que colocan 1000 quetzales en timbres. Sí, efectivamente lo hacen. Es una muy mala práctica notarial, lo hacen, pero no debería de hacerlo. E incluso la SAT los obliga a llenar un formulario en el cual se determina que por un error pagaron en especies fiscales. Eh, Dice, me gusta revisar la página de Instagram de no sé qué, qué interesante eso que están escribiendo. Es página argentina, sin embargo, considero que como cultura general es bueno. Sí, miren, jóvenes, es que el derecho es más que solo leyes y solo normas. El derecho es un modo de vida. Enamórense de su carrera, es que no tienen idea lo que es amar. Yo insisto, esos magistrados, o sea, ser magistrado ha de ser un honor. Ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia debería de representar el máximo honor que tiene un abogado y notario porque está siendo presidente del organismo judicial. Un magistrado de la Corte Suprema de Justicia debería ser, no sé, alguien que, no sé, debería ser un honor. Ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad debería de ser una aspiración de vida de todo estudiante universitario de la carrera de Derecho, porque son lo más grande que hay, o sea, no hay algo más grande que eso. Y se han atrevido a ensuciar esa situación. Eh, Peaky Blinders lo encuentra en Netflix, entonces nunca dejen de pensar que ser magistrados es malo o que es solo dinero, no. Eh, Ser magistrado debería ser, no sé, es un honor. Es que la persona que sea electa como magistrado no debería de dormir la noche que lo eligen, o sea, no sé. Bueno, tal vez yo vivo muy enamorado del derecho y, y eso, pero es bonito, ¿no? Enamórense del derecho, Juan. Eh, es complicado lo que está sucediendo en el país. De hecho, de eso voy a hablar en mi live también el jueves, pero ya es mi live, es personal, es decir, ya no tiene
aunque yo tengo libertad de cátedra, porque la Facultad de Derecho es muy clara en la defensa de la libertad de cátedra, creo que esos temas se deben de tocar en otro tipo de plataforma. Lo que sí les sé decir es lo siguiente: el sistema democrático se debe de defender a todo punto de vista. Creo en la alternatividad del poder. Creo que el sistema guatemalteco está pasando por una de sus crisis en derecho más importante, que es culpa de nosotros, los profesionales del derecho, y que nosotros mismos deberíamos de solucionar. Eso es lo que yo creo. Creo que las leyes están hechas para ir a... Miren, mm, solo espero que todo esto mejore. Nada más, es lo único que puedo esperar. Bueno, último tema que tocamos de los impuestos y nos vamos. La ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo eh, tiene tarifas específicas. Entonces, ¿se las tienen que aprender? Sí, jóvenes. Para los que van a hacer examen del segundo parcial, les voy a pedir que por favor las tarifas específicas reguladas en el artículo 5 de su ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolo se lo aprendan. Es muy importante para mí que todos, no solo los que van a someterse al examen, sino todos, ese artículo 5, miren jóvenes, de verdad, es un machete, es una herramienta que nos sirve para nuestro quehacer profesional dentro del ejercicio del derecho notarial. Es muy importante. Eh, ¿Hasta cuándo tenemos para bajar el video? Miren, pues, el video, como todavía no tenemos fecha de examen, no les puedo poner una fecha. Eh, pero síganlo grabando, síganlo grabando. Hablen con sus papás, hablen con sus primas, hablen con sus amigas, con sus hermanas, con quien usted quiera. Grabe el video, dé el discurso, y cuando a usted le vuelvas a enamorar de esta profesión, hombre, mira qué bonito es el derecho notarial. El derecho notarial es más que escribir y que si no redactó bien, entonces todo lo tiene malo. No, el derecho notarial encierra más. De hecho, ahorita vamos a estudiar ya las contrataciones. Hoy les tengo que hablar de la compraventa, que es el segundo tema que tocamos el día de hoy. Espero haberles aclarado los impuestos. Si tienen alguna duda de los impuestos, se los hago mencionar ahorita. Si no, ustedes me cuentan. ¿Puedo continuar? ¿Continuamos? Va, mire pues. Vamos a hablar respecto a la compraventa. Mire pues, esto lo vieron ustedes en Civil 4 en obligaciones, lo que voy a platicar ahorita en estos momentos. Insisto, no es derecho civil, como no era derecho tributario. Ahí le escribió Fajardo Figueroa, Aurora Floridalma, a todos ahí la respuesta de la pregunta, se me fue. Bueno, lo que voy a explicar ahorita es derecho civil 4. En generalidades, es decir, yo les voy a contar una historia y con esta historia vamos a aprender obligaciones y el negocio jurídico. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Eh, Sonia Márquez tiene ahí toda la razón. Eh, bueno, X y Y, no, X es dueño de un bien inmueble. X es dueño de un bien inmueble. Pongámosle nombre a X, pongámosle Copota, como se llama mi perrita. Mi perrita se llama Kiara de Jesús Copota Madrid, se llama mi perrita. Kiara Copota de Jesús Madrid. Entonces, en honor a ella, sí, si me pudieras traer desayuno, espérame, ahora se lo voy a contestar que si me traen desayuno, dice, y les voy a decir que sí, porque realmente eh, no he desayunado, joven. Bueno, Copota es dueña de un bien inmueble, ¿sí? Es de su propiedad. Es decir, nosotros solo podemos vender, grabar o enajenar cosas de nuestra propiedad que sean de objeto lícito. Es decir, yo también puedo ser dueño de 1 kilo de cocaína y eso no lo hace que pueda ser sujeto a tráfico comercial.
Ahí se recuerda que tránsito es a vehículos, lo que tráfico es a comercio, ¿oyeron? Por eso se llama Policía Municipal de Tránsito y no Policía Municipal de Tráfico. Entonces, cuando dicen hay mucho tráfico, es tránsito, ¿oyeron? Es tránsito. Tránsito, vehículos, circulación, tráfico, cosas mercantiles. Bueno, ¿por qué hago esa salvedad? Porque cuando usted trabaja en la calle, le van a llegar juicios de cualquier naturaleza y entre algunos de esos le podría llegar algún proceso de la SAT. Y entonces si usted llega y dice, sí, pues es que esto fue, no llegué a la audiencia porque había mucho tráfico, la juez y todos los de la SAT se le van a caer viendo muy feo. Entonces, tránsito, y el tránsito, tránsito. Bueno, en el negocio jurídico, lo que se busca es que el objeto que sirva para precisamente que crea derechos y obligaciones propias sea de su propiedad. Uno solo puede vender lo que es de uno. Por ejemplo, usted puede vender una casa, puede vender un vehículo, puede vender su bicicleta, porque es de su propiedad. Y esa propiedad existen formas de determinar la propiedad. La bicicleta, a través de la factura que le dieron. Lic, ya la perdí, ahora todo es electrónico. Licenciado, ¿cómo puedo demostrar que la casa es mía? A través del testimonio de la escritura pública, a través de una consulta electrónica. Así se acredita la propiedad de una casa y de un vehículo a través de la tarjeta de circulación o a través del certificado de propiedad, que se recuerdan que antes se hacía una auténtica y ahora todo es electrónico. Va. Estos son modos de demostrar la propiedad de algo. Estamos hablando de bienes en general, no me estoy metiendo a bienes muebles ni bienes fungibles, no. Por ejemplo, ¿cómo demuestro yo que una vaca es mía? A través del fierro que se le coloca a el sello que se le coloca a la vaca a través de un fierro que está registrado. Existe un registro de fierros en las municipalidades de Guatemala. Ahora bien, X le quiere vender ahí algo, es decir, es dueño del primero que escribe el instrumento. Por eso está mal el artículo que diga que es dueño del que escribe. No, se están regulando. La pregunta que usted hace ahí es Natanael pregunta lo siguiente. Por eso está mal el artículo que indica que es dueño el primero que escribe el instrumento. No. Lo que sucede es que en derecho registral existe un principio que establece en qué momento nace el negocio jurídico. Mire, pues, en la compraventa, regresamos a la compraventa antes de explicar esto. Solo puedo vender entonces lo que es mío. En este caso, Copota es dueña de una casa y decide vendérselo a Y por una cantidad de dinero. Es decir, dos personas se pusieron de acuerdo por una cantidad de dinero específica en la cual van a surtir efectos y obligaciones de cada uno. A eso se le denomina contrato, ¿sí? X le dijo a Copota, mira, te compro la casa por 50,000, vos dame 60,000, va, perfecto. Esa negociación de un objeto lícito que es de su propiedad, en el cual dos personas se pusieron de acuerdo y crean derechos y obligaciones, es un contrato, ¿verdad? Es un contrato. Pero ese negocio jurídico ya nació la vida jurídica, sí. El negocio jurídico de la compraventa de cualquier bien se perfecciona con el acuerdo, con la entrega de la cosa. Ni siquiera se necesita escribir. Hay que entender que la naturaleza del negocio jurídico de una compraventa se perfecciona con la entrega. Si usted va al mercado y le dice a una señora, hey, vendeme 2 limones, sí, aquí están sus 2 limones y le entrega dinero, ¿en qué momento se perfeccionó el negocio jurídico? A ver, vamos a hacer a silenciar. Dime, ¿quién es? No logro identificar la persona que tiene el audio encendido y no lo logro silenciar. Ahí está. ¿Sí? Bien, Elian. Jenser aparece, licenciado. ¿Cómo? Ahí está, ¿verdad? Ya lo Kevin apagamos. Jensen. Ahí estamos. En ese orden de ideas, ¿en qué momento se perfecciona? Estamos hablando generalidades de la compraventa. No hemos entrado a redactar una compraventa de bien inmueble. Entendamos primero qué sucede en una compraventa. ¿Se recuerdan en qué momento se perfecciona? Yo les pongo el ejemplo de, por ejemplo,
un mercado o cómo se lleva a cabo la negociación, pero véalo desde el punto de vista jurídico. ¿En qué momento se perfecciona un negocio jurídico? El negocio jurídico se perfecciona en la compraventa con la simple entrega de la cosa, con el acuerdo de voluntades. Si yo le digo a Gladys, o le digo a Astrid, o le digo a Evelyn, o le digo a Miriam, o a Ana, Andrea, Shirley, a Damaris, Alejandra, Alexandra, Alexander, Andrea, Andrés, les voy a vender a todos ustedes mi finca, y ellos dicen que sí, bueno, ¿por cuánto es 50,000? Perfecto, ¿cuándo llevamos a cabo el negocio? Mañana, va. Vayan y tomen la posesión del bien inmueble y mañana firmamos. En ese momento se perfeccionó el negocio jurídico. Lic, pero no hay necesidad de firmar, no, porque recuérdense ustedes que en el derecho civil, al igual que en el derecho mercantil, priva algo, la buena fe. Aquí no hay nada de mala fe, la buena fe. Es más, el derecho mercantil todavía le pone más principios porque establece el derecho mercantil que es verdad sabida. O sea, pónganse a pensar en qué momento se hace a cabo la negociación. Bueno, licenciado, entonces ya hicimos la compraventa del bien inmueble. Bueno, Lic, necesitamos que nos haga una escritura pública porque yo le voy a vender la casa a él. Usted como notario, qué va a ver cuando los mire ellos dos? ¿Se recuerda? Recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes. Va, usted va a ver a un comprador y a un vendedor y va a saber que ahí hubo un negocio jurídico y que ese negocio jurídico va a representar obligaciones y derechos para ambas partes. A ver, ¿cuál es una obligación del comprador? Pagar. Una obligación del vendedor, entregar. Surgen obligaciones para los dos. ¿Qué derecho tiene el comprador? ¿Qué derecho adquiere el comprador en el momento en el que está comprando? ¿Sí? Que le sea trasladado el dominio, que le sea trasladado la propiedad. ¿Sí? ¿Qué derecho tiene el vendedor? A que le paguen la cantidad que le hayan estado estableciendo, en el modo, forma, tiempo y lugar establecido. Ese es un derecho. Vos no me pagaste completo, pero querés el bien inmueble, no, ya vio. Surgen obligaciones y derechos para ambas partes. Lo mismo sucede en un mandato. Lo mismo sucede en una promesa de compraventa, lo mismo sucede en un arrendamiento. El negocio jurídico que se pretende establecer en estos contratos va a ser la relación que existe entre los dos. En un contrato de arrendamiento, ¿qué es lo que se busca, joven? Lo que se busca es que alguien pueda utilizar algo que sigue siendo mío. Es decir, si yo te arrendo esta casa, la casa es mía. Vos solo tenés derecho al goce, uso y disfrute de la cosa, pero nada más. La propiedad es mía, la posesión la tenés, pero la propiedad es mía. En un mandato, yo, Gonzalo Madrid Pérez, otorgo facultades a Fabio para que Fabio en mi nombre pueda ejercer ciertas situaciones. Estoy facultándolo. En una promesa de compraventa, mira, pagame todas las cuotas y cuando me pagues todas las cuotas que te comprometiste conmigo, entonces yo te voy a trasladar el bien inmueble a tu nombre, a tu propiedad. Mientras tanto, tener la posesión, pero el bien inmueble va a seguir siendo mío hasta que no me pagues todas las cosas. Antes de aprender a hacer una escritura pública, aprendan a entender de qué se trata el instrumento público que van a llevar a cabo. La compraventa es la más sencilla porque ahí hay un comprador y hay un vendedor. X le vende a Y. No es tan difícil de identificar, entendiendo que X está comprando y Y está vendiendo. Y que van a crear un documento, un instrumento público que determine las formas y los modos en los que van a actuar ambas partes y que se vuelve ley entre las partes. Es decir, un contrato es ley entre las partes. Porque el negocio jurídico que se llevó a cabo, donde dos personas se pusieron de acuerdo para generar derechos y obligaciones, ya nació la vida jurídica. ¿Se recuerdan? Tiene un nombre en latín muy famoso, tan famoso como Leviosa. Así de famoso es el Pacta Sunt Servanda. El pacto entre las partes es ley.
¿Por qué? Porque un contrato va a poner por escrito, un instrumento público va a poner por escrito el negocio jurídico que dos personas llevaron a cabo. Ese es un resumen del derecho de obligaciones, así bien chiquitito, pero entendieron el punto. Cuando a usted le piden hacer un contrato de compraventa de bien inmueble, lo que le están pidiendo es que X antes era propietario y ahora va a ser Y. ¿Y en qué momento van a hacer la vida jurídica ese instrumento público? ¿En qué momento ese negocio jurídico se va a perfeccionar? ¿Se perfecciona en la notaría, con el notario firmando, o en el registro general de la propiedad? Con el notario. El notario tiene fe pública. El notario, en el momento en el que firman las partes, usted trasladó el dominio. El registro general de la propiedad solo publicita el acto que usted llevó a cabo en su notaría. Vea el poder que tiene el notario. Es que usted no va a hacer cualquier cosa. Ser un notario tiene poder. X entró a su oficina siendo propietario de un bien inmueble y se va a salir de su oficina ya no siendo propietario. Y en su oficina se hizo el traslado de dominio, no en el registro general de la propiedad, y no. El registro general de la propiedad publicita los hechos y los actos. Vea lo que yo le enseño. Vaya usted a decirle eso a un catedrático de licenciatura y va a ver cómo a mí me van a venir a llamar para felicitarme. Pero es la realidad. El derecho registral no registra, el derecho registral publicita los actos celebrados. Le pongo el ejemplo del matrimonio. ¿Dónde se casaron las personas? Enfrente de usted. ¿Dónde cambió el estado jurídico de las personas? Frente a usted como notario. El RENAP solo certifica que usted lo haya hecho, por eso es que le pide aviso. Publicita el hecho que sucedió en su oficina. Eso es lo que efectúa usted como notario, como un profesional del derecho. Vea la importancia que tiene su trabajo. Vea la importancia que tiene lo que usted está aprendiendo acá. No cometa los errores de este notario, que insisto, no es perfecto, que ha cometido miles de errores, que le han rechazado escrituras, que le han rechazado mandatos, que lo han inhabilitado, que lo han asareado. Pero es esa calle la que enseña. Yo solo se la vengo a enseñar a usted. Ese es mi trabajo. Recordarle por qué se puso a estudiar esta enorme profesión. Bueno, vamos a dejarla por hoy acá. Ahorita a las 9:30 tienen que llenar su formulario. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Si no, yo me tengo que pasar a retirar porque eh, así es la vida. ¿No? Bueno, entonces, jóvenes, nos miramos la próxima semana. Ahí llenan su formulario. Quiero comentarles, ya llegamos a 1106 ¿qué? En, en TikTok, que es mi red favorita por mucho. Eh, Muchísimas gracias por todo el apoyo recibido. Que Dios me los bendiga mucho. Ojalá puedan conectarse al live el día jueves a las 8 de la noche. Y muchísimas gracias por el apoyo, como les digo, para los que somos ansiosos y a veces tenemos ataque de ansiedad, el estar pensando qué va a suceder ayuda mucho, perdón, ayuda a tranquilizar la cortisona que al final nos molesta a todos. Sandra, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Licenciado, buen día. Solo con una consulta, fechas para el segundo examen todavía no hay. ¿O alguna aproximación no hay? Ni idea. Yo le prometo que esta semana voy a averiguar. Pues solo quería comentarle que pues yo ahorita estoy pues, ya esperando mi fecha de parto. Entonces, en dado caso, por cualquier situación, yo me podría comunicar con el auxiliar. Sí, con mucho gusto. Gracias, licenciado. Buen día. Y felicitaciones, Sandra, que Diosito la bendiga mucho y que ese bebé venga muy sano y muy bendecido, ¿vio? Muchas gracias, licenciado. Bueno, ahorita, mucho gusto. ¿Algo más, jóvenes? ¿No? Bueno, Sí, perdone, como siempre, dígame, el Fabio. nombre del tema del día de hoy. Impuestos, pongámosle. Impuestos está bien, Fabio. Gracias, Lick, buen día. A la orden. Trae algo de Shela, pues por lo menos sé qué penas no voy a llevar. eh, y poder, como les digo, quitarme un poco
la ansiedad. Eso es lo que me da Shell. Aquí en Shell, eso es lo que estoy. Pero es de pensarlo, aquí no conozco a nadie. Sería, pero no sería la primera vez que abriera una oficina sin conocer a nadie, sin saber nada. Entonces, ya no me asusto. Algunos domingos quieto colocar cámara, pero no deja. Dice que el futuro está presentando solo como comentario. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver la próxima. Yo quisiera conocerlos, como les digo a todos, pero cuesta mucho. Bueno, que tengan un muy bonito y bendecido eh, domingo. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias, Eli. Feliz día. Feliz buen día. Feliz día.